Aquí te cuento los 5 datos más relevantes que debes saber de esta película. Número 1. Basada en hechos reales. Número 2. Ganadora de 3 premios Oscar a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. Número 3. El director Roman Polanski nació en Polonia y sobrevivió al Holocausto. Número 4. Muchas escenas fueron grabadas en locaciones originales como las ruinas del gueto de Varsovia. Y número 5. Es un testimonio impresionante de la supervivencia humana durante los horrores del Holocausto. Yo soy Gabio y esta es La Caja Palomera. ¡Acompáñame! Esta película, basada en hechos reales, es una de esas películas que sin duda deja huella en cada espectador. Relata la historia del pianista judío polaco Szpilman, sobreviviente del Holocausto, cuya palabra proviene del griego antiguo holos, que significa todo, y kaustos o kautos, que significa quemado. Puede referirse a una ofrenda ofrecida en sacrificio y consumida totalmente por el fuego, o a una gran destrucción de la vida, especialmente con fuego. Sin embargo, en este caso, se le llamó holocausto a la persecución y asesinatos masivos de 6 millones de judíos, entre ellos hombres, mujeres y niños, por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1933 y 1945, en una escala sin precedentes. Los principales métodos de asesinato que emplearon fueron las cámaras de gas venenoso, los fusilamientos masivos, privaciones deliberadas, enfermedades y tratos brutales inhumanos en los centros de exterminio, también conocidos como campos de la muerte o campos de exterminio. La historia narra la lucha de un pianista por sobrevivir durante la ocupación nazi en Polonia. Él vivía con sus padres y sus hermanos y trabajaba en una estación de radio en Varsovia, cuando de repente, un día los nazis bombardearon la estación, por lo que tuvieron que cerrarla hasta nuevo aviso. En esa época, los judíos que vivían en ese distrito tenían muchas restricciones. Por ejemplo, no podían entrar a restaurantes ni sentarse en las bancas de los parques. Tampoco podían caminar sobre la acera. Tenían que hacerlo sobre la calle. Y cada vez que se encontraban con los nazis, tenían la obligación de saludar, ya que si no lo hacían, los golpeaban porque lo consideraban una grave falta de respeto. Además, publicaron un decreto en el que obligaban a todos los judíos mayores de 12 años a utilizar emblemas visibles al salir de sus casas, el cual tenía que llevarse en la manga derecha con el símbolo de la estrella azul de David en un fondo blanco, bajo amenaza que aquellos que no lo hicieran serían castigados de una forma severa. Pero eso solo era el inicio del verdadero infierno que estaban por vivir. Un día se publicó en el periódico un decreto en el que el gobernador del distrito de Varsovia informaba a la población judía que se iba a crear un distrito judío, por lo que todos aquellos judíos que vivían fuera de ese distrito tenían la orden de dejar su casa y mudarse a vivir allá. Ante la escasez de comida debido a la falta de dinero que enfrentaba la familia del pianista, tuvieron que vender el piano de la casa a un precio muy bajo. El 31 de octubre de 1940 fue el día en que los judíos tuvieron que abandonar sus casas y llevarse las pertenencias que podían para irse a vivir al distrito judío, en donde les fueron asignadas otro tipo de viviendas. En ese distrito levantaron unas bardas con trozos de vidrio en la parte superior, para que los judíos no pudieran pasar a los demás distritos, y así fue como quedaron marginados del resto de las personas. Una noche, mientras todos los judíos cenaban en familia, llegó un grupo de soldados nazis e irrumpieron en una de las casas, y les ordenaron que se pusieran todos de pie. Sin embargo, en esa familia había un anciano en silla de ruedas, que evidentemente no le fue posible ponerse de pie por la condición en que se encontraba. Así que uno de los nazis le ordenó a los demás soldados que lo arrojaran por la ventana, causando su muerte al instante. Así era una de las formas crueles en que demostraban su poder y superioridad, pero eso solo era el comienzo del infierno que vivirían. Por cierto, en la película escucharás mucho la palabra judería,
que es el distrito urbano cerrado donde los nazis forzaban a la población judía a vivir en condiciones miserables, aislándolos de la población no judía. El 15 de agosto de 1942 cerraron la judería donde vivía el pianista y su familia, para reubicar a todos los judíos a un campo de concentración. Sin embargo, cuando Spillman estaba a punto de subir a los camiones que los iban a trasladar, un conocido suyo que trabajaba para los nazis y que tenía influencia en el gobierno, lo apartó a la fuerza de su familia para que no subiera al camión. Spillman no entendía por qué lo había hecho, pero él le dijo que solo estaba salvando su vida. Así que el pianista regresó a la judería que estaba destrozada y vacía, donde sorprendentemente encontró a un conocido que se escondió para no ser enviado en los camiones y sobornó a un policía para que los ayudara a salir de ahí. A partir de ese día, Spillman, junto con otros judíos, empezó a trabajar en construcción para los nazis. Ahí se reencontró con un conocido quien le dijo que tenía información confiable de que a todos los judíos que se habían llevado lejos de la judería los trasladaron a un campo de exterminio donde los matarían. Solo quedaban 60,000 personas de 500,000 y la mayoría eran jóvenes. Spillman decidió irse de ese lugar y cruzar del otro lado del muro para pedir ayuda a una antigua amiga cantante y a su esposo actor, que eran polacos, pues sabía que si se quedaba trabajando ahí, tarde o temprano lo iban a matar los nazis, así que decidió arriesgarse y buscarlos. Ellos lo ayudaron, le consiguieron una casa donde pudo esconderse de los alemanes para que no lo mataran, y después de un año de lucha y resistencia de los judíos, Spillman fue testigo de cómo los nazis terminaron con ellos del otro lado del muro. Sin embargo, ese no era el final de la guerra. Aún quedaba un largo camino por recorrer y resistir. Spillman tuvo que salir del escondite en el que estaba porque los nazis descubrieron que en ese lugar algunos polacos guardaban armas de los judíos. Así que como última opción, contactó a una pareja que sus amigos le habían recomendado en caso de que tuviera una verdadera emergencia. Y vaya que se encontraba en aprietos. Estas personas lo ayudaron y le consiguieron una casa para que se escondiera de los nazis. Curiosamente, esta casa estaba en un lugar cuyos vecinos eran soldados alemanes, precisamente para pasar desapercibido, pues los nazis jamás imaginarían que cerca de ellos vivía un judío. Una mañana, un grupo de polacos bombardeó el edificio de los soldados nazis, causando la muerte de algunos de ellos, por lo que los nazis, en venganza, destruyeron el edificio en el que vivía Spillman, pero este logró sobrevivir al ataque. Incluso en la noche, cuando logró salir del edificio, al cruzar la calle, por poco lo descubren unos soldados que iban pasando, por lo que para salvar su vida, tuvo que tirarse al suelo haciéndose pasar por muerto para que no le dispararan. Y funcionó, pues los soldados se pasaron de largo sin sospechar nada. En apariencia de un vagabundo, con el pelo largo, sin afeitar, con ropa sucia y rota, el pianista vivía en un edificio abandonado, robando la poca comida que las personas habían dejado, y ahí en medio de esa soledad y tristeza, por algunos momentos tocaba el piano imaginario. Así es, porque como te imaginarás, por las condiciones en las que se encontraba no tenía un piano físico, apenas podía sobrevivir. Eso de alguna manera representaba un medio de escape y resistencia para Spillman durante los horrores de la guerra. A propósito de ello, queridos palomeros, deben saber que el actor que interpretó a Spillman sufrió una transformación física impresionante para ese papel, pues durante la filmación perdió más de 14 kilos para parecer más realista como un hombre desnutrido y frágil durante la guerra. A continuación te contaré la parte de la película que para mí es la más interesante, donde se decide la vida del pianista, y como era de esperarse, esta decisión está en manos de un oficial nazi. Una noche, mientras Spillman intentaba abrir una lata de comida que había encontrado, fue sorprendido por un capitán nazi, quien al verlo le preguntó quién era y qué hacía ahí, a lo que él le contestó que era un pianista. Pero por las fachas en que se encontraba, obviamente no le creyó, así que lo puso a prueba y le dijo que tocara algo en un piano que estaba en ese lugar. Al
Un poco asustado, pero sin réplica alguna, Spielman se sentó frente al piano, y a pesar de su notoria debilidad, después de hacer una pausa pensando en lo que interpretaría, comenzó a tocar Nocturno número 20 de Chopin en do sostenido menor. Curiosamente, la misma pieza que había tocado en la radio el día en que los alemanes invadieron Varsovia, pues esa pieza representa la tristeza y la melancolía, pero también la resistencia interna de Spielman. Por cierto, el actor, aunque nunca había practicado el piano profesionalmente, aprendió a tocar la pieza que interpreta en esa escena. El oficial disfrutó tanto escuchar esa gran pieza que quedó maravillado con su talento, así que, para su sorpresa, no lo arrestó ni lo mató, algo muy poco común en los alemanes. Esa noche, Spielman lloró, pues entendió que ese había sido un momento crucial en su vida, pues ese día pudo formar parte de la gran lista de muertos. Y por si eso fuera poco, al día siguiente el oficial nazi, quien por cierto era un hombre casado y con 3 hijos, regresó para llevarle comida y un abrelatas, recordando que fue el motivo por el que descubrió a Spielman cuando intentaba abrir la lata de comida. Después, el soldado regresó nuevamente, pero esta vez no solo le llevó comida, sino que también fue a despedirse de él, pues los rusos estaban a punto de llegar a Varsovia y los nazis tuvieron que retirarse, pero antes le regaló su abrigo para que se cubriera del fuerte frío que hacía. Spielman le dijo que no sabía cómo agradecerle, a lo que el oficial le contestó que mejor le agradeciera a Dios porque quiso que ambos sobrevivieran. Antes de irse, el oficial le preguntó qué haría cuando todo acabara, y él le contestó que tocaría el piano de nuevo para la radio polaca. El oficial le preguntó su nombre, porque le dijo que lo escucharía. Después de algunos días, al fin fue rescatado por los soldados rusos y volvió a tocar el piano en la radio polaca. Ahí se reencontró con un viejo amigo músico, quien le dijo que un soldado alemán necesitaba que Spielman lo ayudara, pues ahora se encontraba prisionero. Y a pesar de que su amigo no pudo entender el nombre del alemán, Spielman sabía que se trataba del oficial que le había perdonado la vida cuando él estaba en aquel escondite. Sin embargo, no pudo hacer nada, pues cuando fueron al lugar donde los tenían prisioneros, ya no lo encontraron. El pianista Spielman vivió el resto de su vida en Varsovia, hasta el día de su muerte, el 6 de julio de 2000, cuando tenía 88 años de edad, y lo único que se supo del capitán alemán es que murió en un campo soviético en 1952. Si te gustó, suscríbete y déjanos un comentario.